aspecto de su trayectoria política y profesional que no solamente los apristas reconocen, es también muchos sectores de la sociedad, especialmente los maestros, es cuando usted fue ministra de Educación. En el gobierno del APRA del 85 al 90 usted ocupó, si mal no recuerdo, en 2 oportunidades. Sí, del 87 adelante me retiro para ser candidata a la alcaldía de Lima, claro, que me lo pidió el partido, y luego el cachito paterno. Sí. Bueno, una época también difícil, la presencia del terrorismo era notorio, pero hay un tema, recuerdo mucho, una educación para el desarrollo humano, que fue un tema que se trabajó mucho, y una educación para el trabajo, un poco recogiendo el postulado de la Torre de 1931, del partido de 1931, incidiendo en el tema de la educación técnica, de la educación productiva. Yo he escuchado a muchos profesores, apristas y no apristas, agradecer a usted y al partido el hecho de que cuentan con un trabajo, están nombrados. Usted propuso muchas leyes. Todo eso que usted hizo por la educación en esos años, en una mirada ya en el tiempo, ¿qué le significan para usted? Aparte, me imagino, de la satisfacción. Usted, yo me imagino que camina por la calle y muchos maestros se le acercan. Muchísimo hasta ahora. Y hay una relación espiritual, afectiva con el magisterio, eso es indudable. Y creo que fueron bases para, como en todo, hay una evolución cualitativa que responde a nuevos escenarios, y esa base creo que sirvió para luego hablar de otra mirada al magisterio, ¿no? Si hablamos de una etapa en la cual, por darte un ejemplo, los maestros de algunas especialidades, o de educación artística, educación física, ¿no?, eran escasos, ¿no? Los psicopedagogos eran escasos. De repente hemos pasado a una etapa donde hay sobreoferta de profesionales en la educación. Entonces respondimos de otra manera, como lo estamos haciendo en este segundo gobierno. En el primero era sentar las bases de un escalafón magisterial, ¿no?, que era necesario que tenga niveles de calidad. Sí, era necesario, pero sin embargo teníamos, si se quiere, una cierta limitación en la oferta de maestros, inclusive de maestros titulados. Por eso es que desde la época de Belaúnde y antes se arrastra el término de los maestros interinos. ¿Interinos por qué? Porque estaban en proceso de formación. Exactamente, de formación. Ahora ya no se habla de eso, porque tenemos la cantidad suficiente de maestros. Sin embargo, no acompaña a la cantidad el aspecto de la calidad. Y por eso hubo que trabajar otras vertientes, la vertiente de la calidad, en esta etapa ya. En esta etapa te la menciono porque con la experiencia que yo tuve de la gestión anterior, cuando desempeñé la presidencia del Congreso, y antes de desempeñar la presidencia del Congreso, cuando presidí la Comisión de Educación en el último año del quinquenio anterior, hablo del periodo de Toledo, pues alenté leyes importantes. Por ejemplo, la del SINEACE, la ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa en las instituciones de todo nivel, además, no solamente en las escolares, ¿no? Y esta ley para mí es tan o más importante que la propia ley de educación, que también alenté, ahí sí compartido, porque tuvimos que negociar legislativamente, pero básicamente fue la cabeza de 2 legisladoras, ¿no?, quien te habla, y Gloria Helfer, que estuvimos trabajando esa ley, que es una magnífica ley, la ley de educación actual, la 28044. Pero desde el punto de vista de la modernización basada en la calidad, es la del SINEACE, la que alenté personalmente a nombre del APRA. Y es la que se está comenzando, ¿no?, a instaurar recién, ¿no?, a desarrollar. ¿Por qué? Porque obliga a algo bien importante, que todas las instituciones sean evaluadas en el factor calidad, que lo componen una serie de elementos, no solamente el profesor, que lo compone el equipamiento, que lo compone el plan curricular, que lo compone las instalaciones, y que lo compone el presupuesto, por ejemplo, ¿no?, y una serie de factores que juegan para decir que esta institución tiene calidad. Y esa evaluación que comienza sobre una autoevaluación, te evalúas tú primero, pones lo que tú crees pertinente, que has comprobado en tu evaluación, y viene la evaluación externa, la de fuera, y compara si es verdad o no, y te da un veredicto en qué tú estás aprobando y en qué no estás aprobando, y luego tienes un plazo para poder nivelar. Esa es, así en sencillo, esa es la evaluación para acreditar, con fines de acreditación o sin fines de acreditación. Sí, el tema de las políticas del gobierno, pues obviamente están sustentadas mucho en algunos acuerdos del
famoso encuentro que llamó Toledo el Acuerdo Nacional, se sí. construyeron a partir de ahí. Sí. A mí me preocupa mucho el tema de por qué el magisterio no está respondiendo a estas convocatorias, por ejemplo, sobre la ley de la carrera pública magisterial, porque se ha demostrado que el maestro puede trabajar de repente unas horas más, pero es sustancial el incremento de su remuneración. Sin embargo, no responde. Hay una falta de llegada del mensaje de parte del ministerio. No, yo lo que creo es que hay un mensaje hacia afuera, sobre todo últimamente con más intensidad. Creo que ya está un comercial al respecto, sí, televisivo, lo he visto, ¿no? Pero al interno tiene que ser de tal contundencia y de tal consistencia, ¿no? Y permanencia el mensaje para contrarrestar el contramensaje que dan los organismos sindicales, ¿no? El SUTE en sus dos versiones, ¿no? El más radical y bueno, el que se dice que es algo moderado, pero ambos tienen en común denominador que no pasan, no asimilan en la carrera pública magisterial. Y es una carrera que se basa en darle al maestro oportunidades para su capacitación, porque esa es nosotros lo conseguimos como una obligación y un interés del Estado, porque así elevas tú el servicio educativo, te das a los niños. Entonces, no es un favor que le haces al maestro en todo caso, ¿no? Vamos a llegar solo a la mitad, los 180, yo creo, son los 350. Sí, y optimistamente. Entonces, lo ideal sería de que se logre acelerar el trasvase, porque si no, yo me temo que un próximo gobierno puede ser presionado por organismos sindicales que se van a sentir de repente, no sé, en mejores condiciones para cuestionar o debilitar la aplicación de la carrera pública magisterial. Yo preferiría acelerar un poco y dejar consolidado de manera que sea irreversible, porque la carrera pública magisterial no voy a decir que sea perfecta porque no hay ley perfecta, no hay nada perfecto. Puede ser modificado en algún momento. Por supuesto, sin perder el objetivo de la calidad. Claro, ¿no? Y el mejoramiento de las remuneraciones de los maestros. Entonces, oye, sí, tienes mejor y mayor remuneración, pero también vas a tener que dar un trabajo de mayor estándar, comprobado. Y las evaluaciones que han sido ya demostradas no son para eliminar a nadie, nunca fueron concebidas para eliminar a nadie. Fueron concebidas para decir exactamente de qué adoleces, es como un examen, una radiografía que se te pasa. Oye, mira, sufro de los pulmones, no me des aspirina entonces. Oye, sufro del hígado, oye, no me des a mí un caramelo, ¿no es verdad? Entonces, de eso se trataba y se trata. ¿Cuánto influyen los organismos internacionales en materia económica en la educación? Yo creo que en esta, no tanto ahora, no tanto no tanto como antes, creo que en década anterior era más porque había compromisos con el Banco Mundial, me acuerdo perfectamente, y con el BID, y programas de infraestructura, muchos programas, claro, bilingüe, intercultural, muchísimo. Y nosotros, hay que decirlo, nosotros somos pioneros en la educación bilingüe intercultural. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación en el año 87, había una oficina de educación bilingüe cerrada, la había desactivado, la reactivamos y creamos el programa de formación de maestros en especialidad bilingüe e intercultural, Forma Bien, que hasta ahora existe. Eso se reinició con nosotros, con nuestra gestión durante el primer gobierno de Alan García, y además constituimos la primera UCE, ahora se llaman mujeres, ¿no?, conducida por etnias, un nativo, en la UC Condorcanqui o UG Condorcanqui, Amazonas, era un nativo, y hubo una gran producción de textos en lenguas originarias, ¿no?, que yo supongo que ha continuado, estoy segurísima que continúa esa política. Entonces, el APRA ha hecho muchísimo en esa línea de la educación bilingüe, porque no reconocemos un país multilingüe, intercultural. Toda la vida lo hemos definido así en todos nuestros textos y evaluaciones que hemos hecho de la educación nacional, ¿no? Sí. Permítame un poco, hablando del tema de interculturalidad, yo mucho me pregunté ¿por qué abandonar el tema educativo e ir al Ministerio del Interior? ¿Por qué tomó esa decisión de aceptar la invitación del presidente? Todo el mundo me dice, no debe aceptarla. ¿Antes o después? Porque después, todo el mundo